Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando en nuestra tercera semana correspondiente a la unidad 3 denominada Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión, donde el propósito principal de esta semana es principalmente el uso de las tecnologías emergentes para la resolución de problemas a través de la elaboración de un diagrama de Gantt y el análisis de los escenarios. Esto va basado mucho en los aspectos financieros de la factibilidad del proyecto. Bien, retomando los puntos importantes de la fase anterior, vamos a determinar precisamente cuál era la importancia precisamente de la organización para la gestión correcta de cada uno de los recursos. Muchos de los puntos o de las áreas de oportunidad que se pudieron observar de los trabajos presentados en la fase 3 y 4 data mucho con la distribución correcta de los recursos. Recordemos que uno de los aspectos primordiales que nosotros veíamos en estos espacios era que cada uno de los recursos son importantes para la gestión del proyecto. ¿Cuál era realmente la relevancia de no ocupar palabras como no aplica, no los necesito, no los requiero o ya están contemplados? Precisamente en que esto impactaba en la viabilidad del proyecto. De acuerdo al proceso administrativo, vamos a determinar que cada uno de los recursos son importantes para realizar un proyecto de cualquier índole. Nosotros en esta etapa teníamos que reflexionar referente a cada actividad y cada tarea que estaban muy ligadas a lo que eran los objetivos específicos y metas que se dividían en actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción, y que en su manera de estructurar era con verbos en infinitivo, porque son acciones que se realizan en una temporalidad adecuada. Esto va a impactar precisamente en esta etapa que es la fase 5 y fase 6, que es la parte del control. Ya estamos entrando en la última etapa de nuestra semana. O sea, esto indica que ya estamos en la etapa final del proceso administrativo. Esa etapa se llama etapa de control. Esa etapa dinámica, aquí nosotros vamos a determinar los tiempos de realización del proyecto. ¿Y basado en qué? Por eso precisamente veíamos desde semana 1 la importancia de establecer un buen objetivo general. Aquí va a impactar la temporalidad que nosotros elegimos para nuestro objetivo general. Si nosotros trabajamos con un proyecto local, un proyecto estatal, un proyecto nacional, y recordemos que la mayor parte de los proyectos sociales son a mediano y a largo plazo, por lo que no hay proyecto social que esté determinado a corto plazo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos determinar que un proyecto social sea a corto plazo? Estamos hablando que cortos plazos va desde un día hasta 6 meses o menos de 6 meses. Porque precisamente nosotros trabajamos por sociodemografía de población. Recordemos que al establecer un proyecto local, estamos hablando de una comunidad, y hablar de una comunidad es hablar de un universo de población, y este universo de población es el que vamos a atender de acuerdo a la temporalidad que estemos estableciendo para nuestro proyecto. Entonces, es muy importante tomar a consideración cada una de las retroalimentaciones que tienen sus trabajos. Para aquellos que tuvieron ponderaciones desde 60 en adelante, y para los que tuvieron casi el 100%, hay pequeños puntos que pulir. Pues es importante tomar a consideración cada una de las recomendaciones para esta fase. Recordemos, aún estamos a tiempo de impactar en que nosotros corrijamos la fase anterior para poder entregar correctamente esta fase y podamos amortiguar la calificación con nuestro proyecto que va a ser nuestra última semana y puedan concluir el módulo 23. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros volvemos a retomar la misma información que tiene errores de la fase anterior? Automáticamente esto va a repercutir en la calificación de la fase 5, porque vamos a tomar casi el 100% de la información que se trabajó en la fase anterior para elaborar la nueva tabla. A diferencia que ustedes pueden ver que la columna de recursos humanos desaparece y ahora se denomina responsable de actividades y tareas, que ahí van a ir todos los elementos o todos los perfiles que ustedes crearon en su fase 4. O sea, ¿cuáles eran esos perfiles? Si yo ponía una persona con conocimientos de administración, eso ya no va a ir incluido en esa columna, sino va a ir el perfil administrador, informático, líder de proyecto. Y recordemos que uno de los recursos o del capital humano más importante que debe de aparecer en cada una de las tareas es el líder del proyecto, o sea, ustedes mismos.
porque al final, en esta etapa de control, ustedes son los encargados de supervisar cada una de sus tareas. Ahora, otro punto muy relevante es también la correcta distribución de los recursos financieros. Veíamos uno de los puntos importantes en lo que se visualizó en las actividades es la distribución correcta del recurso financiero. El recurso financiero es la suma de cada uno de los recursos, recursos materiales, más recursos tecnológicos, más recursos humanos, multiplicado por el número de meses o el número de años que estamos elaborando en nuestro proyecto, nos iba a dar la cantidad estimada de recurso monetario para solventar cada costo y gasto. Pero en este caso, muchos emplearon información como honorarios para quien realice la tarea o textos que no eran acordes para solventar cada uno de los recursos, de los costos y gastos de cada uno de los recursos que estábamos trabajando. Por eso es muy importante corregir esa parte o en su caso, como les había compartido en la sesión anterior, colocar solamente la palabra dinero en efectivo y con eso ya hacemos alusión de que necesitamos de un recurso monetario para solventar cada uno de los costos y gastos que estamos trabajando. En esta semana, que es de etapa de control, vamos a estar trabajando con una nueva fase, con una nueva tabla. Esta tabla consta de 7 elementos. Ahorita vamos a ir tocando elemento por elemento para que ustedes puedan ir conociendo qué es lo que van a estar realizando en esta semana. Una frase que nos lleva Benjamin Franklin: cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Esta frase es muy alusiva y muy reflexiva, dado que nos hace ver, nos hace prever que nosotros a través de la información o de cualquier tipo de recurso podemos eh, hacer que nuestro proyecto tenga áreas de oportunidad y áreas de debilidad. Esas áreas de debilidad pueden provocar la no factibilidad y no viabilidad del proyecto. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros no distribuimos correctamente o no gestionamos los recursos, ya sean financieros, humanos, materiales o tecnológicos, esto puede impactar en la viabilidad de un proyecto. Cuando decimos que un proyecto no es viable, es un proyecto que no se puede realizar porque no tiene la solvencia financiera para adquirir una deuda. Esta semana en la etapa de control vamos a ver algo que se llama factibilidad. Quiere decir, qué tan probable o qué tan factible es de realizar un proyecto. Si ya se supone que pasamos el proceso de viabilidad, para los que, como les comparto, tuvieron una calificación positiva y que tuvieron arriba del 90%, quiere decir que su trabajo ya nada más es cuestión de cubrir ciertos detalles para que tengan esa viabilidad al 100%. Si ya tenemos la viabilidad de un proyecto contemplando correctamente el recurso material, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y el recurso financiero y actividades y tareas, entonces vamos a adentrarnos a la parte de la factibilidad. ¿Qué tan bueno es o qué tan probable va a ser la realización del éxito del proyecto a través de la distribución correcta de los tiempos de realización? Si de igual manera nosotros no distribuimos correctamente los tiempos, ustedes pueden ver que en la plataforma de las instrucciones de la fase hay un recuadro muy importante, un recuadro verde. En el recuadro verde nos indica una ejemplificación de un proyecto social a 12 meses, que se divide por porcentajes. ¿Por qué la noción de ponerlo a 12 meses? Porque es como les compartía, la mayor parte de los proyectos son a mediano y largo plazo, que van desde 6 meses en adelante. Esto es decir, todos aquellos trabajos que tengan una temporalidad de menos de 6 meses automáticamente impactan la no factibilidad de la etapa de control. Por eso es muy importante que esté relacionado con su objetivo general. Recordemos que en la semana 1 se les proyectó una retroalimentación. Yo lo que voy a hacer en esta ocasión es volverme a regresar a la fase 1 y verificar que esté correctamente distribuido el tiempo del objetivo general. Si colocaron, por ejemplo, 6 meses, si colocaron un año, si colocaron año y medio, si colocaron 8 meses, dependiendo de la temporalidad del proyecto, porque algunos pusieron durante el 2024. Sabemos que el 2024 ya estamos por terminarlo, estamos hablando ya de junio a diciembre, que es un proyecto de 6 meses que en estos tiempos pues es algo congruente. Estamos estableciendo un proyecto de mediano plazo, dependiendo igual la demografía de población con la que estemos trabajando. Esto va a visualizarse si realmente las actividades y tareas son acordes a un cronograma de trabajo que estamos realizando. En la administración de proyectos vamos a ver la parte importante con referente a las tecnologías de la administración. ¿Por qué es importante realmente administrar un proyecto? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas.
También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Volvemos a ver una parte muy importante. Cuando nosotros hablamos de la administración de un proyecto, estamos hablando de grandes ventajas que tienen a través de establecer proyectos de calidad, proyectos sustentables, proyectos sostenibles que puedan determinarse con un tiempo y dentro de un presupuesto. Así va a variar mucho o va a impactar la parte del recurso financiero por la temporalidad que nosotros estamos estableciendo. Lógicamente tiene que haber un balance para poder determinar si los recursos que establecimos son acordes al proyecto que estamos elaborando. Ahora bien, la administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto le permite controlar los procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. O sea, que la etapa de control nos va a permitir determinar la ejecución de cada tarea en un tiempo acorde. Entonces, esto va a impactar realmente en saber si el proceso se puede realizar con una factibilidad idónea. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas de la empresa puedan trabajar integradas en un conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva el cumplimiento de los objetivos. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, pros y contras para la realización de los proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se presente durante el ciclo de vida. Esto permitirá poder llevar a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. Debido a que en la actualidad se habla mucho más sobre el desarrollo de las tecnologías, que esa es una parte que nosotros vamos a estar trabajando en la semana 3, tecnologías en la administración y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Esto ha originado el surgimiento de una nueva era conocida como la administración de proyectos digitales y que es muy necesaria. De aquí data la importancia de la determinación de la palabra tecnologías emergentes, que esto nace de una convergencia o de una emergencia de poder solventar una problemática generalizada y poder maximizar la productividad. ¿Cómo? Haciendo más sencillo el trabajo del ser humano. Recordemos como en épocas pasadas que nace el diagrama de Gantt, se elaboraban en papel. En la actualidad tenemos tecnologías emergentes como Tom Planner, Smartsheet y otras tecnologías que nos permiten realizar un cronograma de trabajo de manera ágil. ¿Por qué ya no utilizar Excel? ¿Por qué decir, voy a elaborar un diagrama de Gantt? ¿Por qué ya no utilizar los diagramas estáticos? Porque eso quedó en el pasado. Porque la naturaleza de la tecnología emergente precisamente es del avance tecnológico. Cuando nacen las primeras tecnologías, y podemos ver que una de las partes de las instrucciones de la fase nos da la opción de la tecnología de Excel, eso es porque hay una ejemplificación de un diagrama o un cronograma de trabajo dinámico. Hay una gran diferencia de colocar un estático, por eso es muy importante leer detenidamente las instrucciones y verificar también lo que nos comparte el sistema de plataforma de propia línea C, porque esta semana, como les recalco, es muy importante el uso de la tecnología. Ahora bien, otra parte muy importante que vamos a estar visualizando es un repaso generalizado, un quiz. No lo voy a tocar el día de hoy para poder explicarles el tema a profundidad. ¿Cuáles son los beneficios de la administración de proyectos? Antes de pasar a los beneficios de la administración de proyectos, voy a entrar a la plataforma porque quiero que vean o conozcan más a profundidad qué es lo que van a estar detallando en su tabla. En la fase 6, en la fase 5, perdón, que es la de diagrama de Gantt, hay unos recursos muy importantes que ustedes tienen que leer detenidamente. El primero nos dice, recupera el cuadro realizado de la actividad fase 3, organización, actividades, tareas y recursos y procesos. En él se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar y gestionar el proyecto. Contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para su desarrollo. O sea, que vamos a trasladar esa información corregida, esa información que ya ustedes debieron haber corregido para esta fase, vamos a trasladarla a esta nueva tabla. Ahora, en el punto 2 nos dice que vamos a determinar los tiempos de ejecución de cada fase y cada actividad.
Al momento de inicio y de conclusión, esto se verá representado en la longitud de las barras horizontales, dependiendo de su duración. Puede organizarse por horas, días, semanas o meses, eligiendo una unidad de medida. Es muy importante y este punto es muy indispensable que el estudiante reflexione cuál es la importancia que tiene la distribución correcta de los tiempos. Al completar la tabla, este recuadro pasa muy desapercibido. Esto quiere decir que no profundizan lo que nos comparte. En el diagrama es posible observar el avance del proyecto en porcentajes. Ejemplo, si tu proyecto se llevara a cabo durante un año, puedes dividir los 12 meses en 4 momentos, de tal manera que cada 3 meses cumples con un cuarto de avance del proyecto o las actividades que esto implique. Esto es un 25% que se va sumando hasta lograr un 100%. Esto es decir, yo voy a dividir la temporalidad. Por ejemplo, aquí no, aquí ustedes van a dividir los meses en sus 3 fases. No importa dónde lo dividan, ustedes le van a determinar cuál fase requiere de mayor temporalidad de acuerdo a las tareas que estén realizando. Por ejemplo, yo podría decir que en mis actividades previas tengo que realizar juntas vecinales y yo lógicamente ya investigué, ya indagué, ya profundicé que en mi sociedad hay 1,300 habitantes. Lógicamente, si yo pongo que una junta vecinal la voy a realizar en una semana, es un sueño y no es una meta ideal o no es un objetivo que yo vaya a poder cumplir. Entonces voy a requerir de más tiempo para poder juntar o para hacerlo por grupos segmentados y yo pueda establecer esas juntas vecinales y pueda tenerlas en tiempo y forma. Ahora, otra parte muy importante es dividir la cantidad de meses, como decía, va de 6 meses en adelante, no menos de 6 meses. Fase inicial. Ustedes pueden ver que esta tabla consta de 7 elementos. A estos elementos adicionales que se les ha agregado es el total, tiempo total de la actividad, tiempo de inicio, tiempo de conclusión y la columna de recursos humanos desaparece y ahora se nomencla con responsables de actividades y tareas. En la parte que ustedes ven de la tablita, van a ver entre paréntesis tiempo total. Esa parte tiene que ir llenada. Y el tiempo total es la suma de las semanas o meses que les va a dar el hacer la fase de inicio o la fase inicial. Aquí van a poner, si a ustedes les tocó o les tomó en la distribución de tiempos 3 meses, aquí arriba le ponen 3 meses. Si a la fase de desarrollo le tocó otros 2 meses, acá 2 meses. Y en la fase de consecución les tomó a lo mejor otros 3 meses, le colocan 3 meses. Aquí la suma total a lo mejor fueron 8 meses, y ya tengo 8 meses de trabajo continuo. Entonces, una vez que yo ya tengo el número total de meses, voy a hacer mis tiempos de inicio y tiempos de conclusión. Tiempos de inicio y tiempos de conclusión son fechas que deben de ir. Aquí no va un día, una semana o 2 días, 2 semanas, sino va cuando inicia y cuando termina. Si supongamos que el proyecto, estamos hablando de fechas realísticas, hoy estamos a día 26, hoy están iniciando, y yo pongo 27 de junio del 2024 y termina el 27 de julio del 2024. Quiere decir que estoy trabajando 30 días. Entonces, en tiempo total de la actividad, ustedes van a colocar 30 días. Aquí se pueden colocar 30 días o un mes, pero en la parte alusiva de tiempo de inicio y tiempo de conclusión van las fechas. Ahora bien, una vez que ustedes distribuyen, tienen que tener, como dice la tabla, recursos materiales. Para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de accesar a estos espacios, les dejo otra vez, les comparto nuevamente que la columna de recursos materiales solo debe de contener lo que se solicita, como son equipo de cómputo, una impresora, mouse, libretas, no van acciones que se van a realizar con ellas. De igual manera en recursos tecnológicos, de igual manera en recursos financieros, y la columna última responsable de actividades y tareas solamente van colocados los perfiles. Ya no se coloca lo que aparece en la columna de recursos humanos, sino van a colocar los perfiles que ustedes crearon en su fase 4. Una vez que ustedes ya tengan elaborada su tabla, van a elaborar un diagrama de Gantt. Ese diagrama de Gantt puede ser elaborado en Town Planner, Smartsheet, en Gantt Project, en Excel, siempre y cuando sean diagramas dinámicos. ¿Qué es un diagrama estático? Vamos a ver que la diferencia entre un diagrama estático, si yo pongo en el Google diagrama de Gantt,
nos aparecen diferentes tecnologías. Ahora, esto que les voy a mostrar aquí es un diagrama de Gantt estático. Eso es tan sencillo de realizar. Yo abro un Excel, pongo las tareas, lleno celdas con colores, pero esto no es lo que solicita la plataforma. La plataforma, por la unidad que estamos trabajando, solicita el uso de tecnologías emergentes. Entonces, yo voy a elaborarlo que de alguna forma tenga movimiento, tenga el uso de fórmulas. Por ejemplo, ustedes ponen cómo elaborar un diagrama de Gantt con Excel. En los videos que les aparece de YouTube, el primerito es el dinámico que ustedes pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, este que van a ver ahorita a continuación, ok, este que están viendo en continuación, le voy a poner pausa nada más para el sonido. Esto que van a ver ustedes a continuación es un diagrama de Gantt dinámico. Ustedes hacen una tabla que es la tabla de los datos de sus actividades, de sus tareas y fechas de inicio, fechas de conclusión, duración en días. Y aquí el sistema de YouTube les va a ir mostrando paso por paso cómo ir realizando el diagrama de Gantt dinámico. Entonces, eso va a ser la relevancia que va a tener el 100% de la calificación de esta semana. Entonces, es muy importante visualizarlo para poder realizarlo. No, Paola, con los perfiles me refiero, por ejemplo, a cuando buscamos un trabajo, el trabajo se le determina una descripción de puestos. Vamos a nomenclar el puesto que va a ocupar la persona. O sea, yo voy a colocar en responsable de actividades y tareas líder del proyecto, administrador, técnico en informática, ayudante general. Evitar palabras como las que hemos utilizado como familiares, vecinos, amigos, primos, tíos, todo eso no es un perfil de puesto. Tenemos que poner los perfiles que son los que creamos para nuestro organigrama o para nuestro diagrama de jerarquía. O sea, si yo me coloqué como encargado del proyecto, ¿quiénes son los colaboradores que van a estar conmigo? Tengo al encargado del proyecto, tengo una secretaria, tengo un ayudante general, tengo un administrador y distribuirlo con las actividades y tareas. ¿Por qué? Porque esto va a denotar la importancia que tiene quién va a realizar cada tarea asignada y esto lo vamos a estar trabajando en el diagrama de Gantt. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo del diagrama de Gantt con Tom Planner. Beneficios de la administración de proyectos. El principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente interno. Si esta área forma parte de la organización o externo, si se presta al servicio de manera independiente o como consultor, asimismo existe una extensa lista de beneficios entre los que destacan los siguientes. Administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente. Optimizar los procesos y flujos de trabajo. Actuar de manera predecible, lo que permite mantener más control. Esto de actuar de manera más predecible son los escenarios, que ahorita también les voy a explicar que el análisis de escenarios está basado en probabilidad y estadística. Aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas. Ayudar eficientemente en la resolución de problemas e incidencias. Actuar óptimamente frente a los riesgos. Mejorar la productividad y gestión del trabajo en equipo. Entregar resultados cumpliendo los tiempos establecidos. Permitir el seguimiento y la administración con respecto a una proyección. Prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botella estimando las posibles soluciones. Utilizar la tecnología para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas para la administración eficiente. Eso va a ser la relevancia que tenemos a la etapa de control de un proyecto. Entonces, todo esto va muy correlacionado con la parte del diagrama de Gantt y vamos a ver un poco sobre su historia. ¿Qué es el diagrama de Gantt? El diagrama de Gantt, muy usado en la gestión de proyectos, es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo. Es una forma de visualizar la programación de tu proyecto, de dar seguimiento a los logros y de estar siempre familiarizado con el programa de tu trabajo. Cada barra del diagrama de Gantt representa una etapa del proceso o una tarea del proyecto y su longitud, la duración de la tarea. Cuando la miras en perspectiva, los diagramas de Gantt ofrecen a los miembros del equipo un panorama general
acerca de cuál es el trabajo. Aquí está la relevancia de los responsables. Cuando yo miro este diagrama de Gantt, y cuando yo la voy a relacionar con una tabla, me va a indicar que la tarea 1, el responsable de esa tarea es el líder del proyecto y el técnico en informática. Y en su caso, yo le distribuí un tiempo específico que tiene de, vamos a suponer, del 15 de febrero al 30 de septiembre del 2025. Ok, si esta persona o estas personas que eran las responsables de las tareas no lo están cumpliendo en tiempo y forma, yo ya tengo con quién dirigirme para preguntarles por qué no se están trabajando los tiempos establecidos. Para esto es la importancia que tenemos en el cronograma de trabajo, para poder detectar esas áreas de oportunidad con respecto a los tiempos que vamos a estar estimando. ¿Y cuáles son los pasos para poder elaborarlo? Primeramente, definir el periodo. Tu diagrama de Gantt debe de basarse en un proyecto con fechas de inicio y fechas de finalización, que es lo que yo les compartía. Ana Paola, el diagrama de Gantt no lo tienen que hacer en Excel. Sí, pueden usar Excel, pueden usar Tom Planner, pueden usar Smashic, pueden usar Gantt Project. La cuestión está en que utilicen una tecnología emergente y que el diagrama de Gantt no sea un diagrama de Gantt estático, sino dinámico, como lo solicita la unidad 3. Y en su caso pueden pegar la URL o pueden poner una imagen que esté lo más nítida posible. Alejandra, el tiempo debe de ser muy específico, el tiempo debe de ser acorde al objetivo general, como les compartía. Debe de ser de mediano a largo plazo. Se supone que en la fase 1, cuando elaboramos el objetivo general, en las retroalimentaciones que ustedes recibieron y en las sesiones de la primera semana les compartía que el objetivo general de un proyecto social siempre se va a determinar a mediano y a largo plazo. Quiere decir que va con tiempos estimados de 6 meses a un año. Para todos aquellos trabajos que tenían, por ejemplo, ya colocados 6 meses, un año, año y medio, esa es la temporalidad que ustedes van a distribuir en esas tres fases. O sea, yo divido 12 meses en tres fases. Por ejemplo, a la primera le coloco, no sé, 4 meses, en la segunda pongo otros 4 meses, ya tengo 8, 9, 10, 11, 12, y en la última pongo 3 meses. Si mi proyecto yo lo determiné que era a 8 meses, pues yo voy a colocar esos 8 meses dentro de las tres etapas. Ahora bien, vamos a agregar tareas con fechas de inicio y fechas de finalización, así como ven como ejemplo, 3 de agosto al 14 de agosto. Entonces, del 17 de agosto al 21 de agosto, segunda tarea, del 24 de agosto al 4 de septiembre. Lo que yo voy a hacer es distribuir los meses dentro de esa tabla, que al final la suma de los meses me dé la temporalidad de mi objetivo general. Entonces, si mi objetivo general, como revuelvo a ser redundante, lo puse a 6 meses, 6 meses me debe de aparecer dentro de esa tabla. Si lo puse a 8 meses, 8 meses. Si lo puse a un año, un año. Y así consecutivamente, no menos de 6 meses, para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Por qué? Porque el objetivo general, mediano plazo. Objetivos específicos pueden ser corto, mediano plazo. Y las metas pueden ser la temporalidad que ustedes elegían. Ah, es correcto, sí. Lo puedes poner así, 29 de junio al 29 de junio, me imagino que al 29 de julio del 2025. O sea, si pones un día para trabajar una actividad, una tarea, en esta cuestión sería que tendríamos que sustentar por qué solamente colocarías un día, porque me pones el 29 de junio al 29 de junio de 2025, o es del 29 de junio de 2024 al 29 de junio de 2025. No le entendí muy bien a la argumentación que me colocaste, pero quiero pensar que es del 29 de junio al 29 de julio. Si es 30 días, es correcto como lo estás colocando. Entonces ya pondría yo en tiempo total un mes. Vamos a ver ahora un ejemplo con Tom Planner. Voy a abrir Tom Planner en el navegador. Esa es una de las tecnologías que son más nobles para usar. En consideración, siempre pienso que esta tecnología, desde el tiempo que la he usado, Repa en línea, es de muchas bondades. La única dificultad que tiene como tecnología es que solo puedes crear un diagrama de Gantt y es un poquito tedioso el compartirlo, pero ahorita les voy a mostrar cómo compartirlo para que ustedes puedan ver cómo se comparte la URL.
Se acabaron los primeros 30 minutitos de la sesión y nos conectamos y nos volvemos a reconectar.